Señor, si puede sentarse. Amén. Así que muchas veces hasta sentarse, hermano, duele, gloria sea al Señor. Ay, Dios. Hasta sentarse duele. Bendito sea el Señor. Así que muchos tienen algún tipo de dolencias. Bendito sea el Señor. Y tantas cosas, hermano, que llegan al cuerpo humano. Bendito sea el Señor. Y está acabando este tipo. Hermano Margarita, Aleluya. gloria a Dios, hermano. Hemos leído una palabra hermosa, gloria sea al Señor, donde encontramos, hermano, muchas verdades. Lo que fuimos a la escuela, gracias, hermano. Lo que fuimos a la escuela, siempre había un niño que resaltaba en inteligencia. Sí. Y siempre había uno, hermano, que era el peor de los peores. Ay, Señor. Y nunca aprendía, nunca pasaba de grado. Y conocí un jovencito, un niñito, lo alcanzábamos en tercer grado y él se mantenía en tercer grado. Una maestra le hizo el favor de llegarlo a tercer grado, pero nunca pudo pasar. Cuando fui un adulto, me lo encontré en las calles, borracho, se le hizo pandillero, había detestado toda su vida, solo por no prestar atención a lo que le enseñaban los maestros dentro de la escuela secular. Después conocí a otra persona, tuve la oportunidad de estudiar, y él no era que no había estudiado, él se había graduado de su bachillerato en 3 años, pero cuando tuve la oportunidad de estudiar, el problema de él era que era desobediente. No ponía atención a nada de lo que los docentes le decían. De causa de eso, el hombre nunca se pudo graduar, lo corrieron donde estábamos estudiando. Ahora, hermanos, traigo estos dos casos porque en la vida espiritual, en la vida del cristiano, es bastante parecido. Hay algunos hermanos que se quedan en las congregaciones como niños que nunca crecen. Es como que todo el tiempo pasa en la escuela dominical de los niños de 10 años para abajo. Nunca crecen. Hay otros que crecieron un poco, pero hay un momento que se volvieron rebeldes y se acostumbraron a ser rebeldes, ya no ponen atención a la palabra. Ya les da igual que les prediquen o no les prediquen. Dicen amén en los cultos, pero la verdad es que no están practicando la palabra del Señor. Y lo más terrible va a ser, hermano, que en aquel día el Señor, si la rebeldía de no escuchar la palabra no se les quita o no dejan ese pecado de la rebeldía, es posible no alcance vida eterna si no se arrepienten. El escritor a los Hebreos, cuando escribe esta carta, está hablando, si usted lee todo el capítulo anterior de lo que hemos leído, el escritor de Hebreos está hablando del sacerdocio arónico, de Melquisedec, de todo lo que había sucedido. Ellos sabían todo esto, ellos conocían ya también el Evangelio de la Gracia, usted como yo. Pero el problema era, hermanos, que ellos habían dejado de aprender. Ellos ya no les importaba seguir aprendiendo más, porque ya no les interesaba mucho lo que era el Evangelio de Cristo. Por eso dice el versículo 11 que hemos leído, gloria sea al Señor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No era que era difícil de explicar, no era difícil de explicar para el apóstol Pablo. Él conocía toda la historia del sacerdocio, del gran sacerdote, sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él sabía la historia de Melquisedec, de lo que había pasado a Abraham. Todo Pablo lo sabía. Gloria sea al Señor. ¿Por cuánto? Aquí está lo difícil que era para ellos, no para el apóstol Pablo. Lo difícil era para ellos. ¿Cuál era lo difícil para ellos? De explicarle. O sea, Pablo
Pablo les dice, en otras palabras Pablo les dice, voy a parar de decir todo lo que he dicho desde atrás y voy a decirles esto. Es difícil para mí explicarles todo esto. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho tardos para oír. Sí. Ustedes se han hecho tardos para oír y puedo pasarme una vida enseñándoles, pero ustedes no quieren oír. Amén. O sea, no era que era difícil para el apóstol Pablo enseñarle lo que ya él sabía y lo que ellos ya habían escuchado, sino que ellos se habían hecho tardos para escuchar la palabra del Señor. Sus oídos se habían cerrado ya, no querían escuchar más. Amén. Ya ellos habían llegado en un momento que ya no escuchamos más. Entonces Pablo hizo un paréntesis muy grande aquí en estos pasajes y dejó de explicar lo que venía hablando del sacerdocio, porque ellos se habían vuelto tardos para oír. Bendito sea el Señor, hermanos. Cuando alguien o alguno de nosotros se vuelve tardo para oír, alguien se puede pasar la vida enseñándole, tratándole de explicar, pero va a ser imposible que cada persona entienda. El problema es que no entiende, el problema es que no quiere entender. Esa es la situación que Pablo había llegado. Del griego tardos, esnodos, perezosos, vagos, tontos, estúpidos, negligentes. Ahora, a esto habían llegado este pueblo a quien Pablo escribe esta carta. Hermanos, y cuando nosotros miramos hoy en nuestras iglesias, en cualquier congregación, hay mucha gente de muchos años en las congregaciones, pero que llegó un momento que ya no le importó seguir estudiando la Escritura, seguir aprendiendo. Es posible vengamos a los cultos, pero no pongamos la atención debida a lo que se enseña, y más peor que eso, no volvemos a leer, nuestros ojos no vuelven a ver la palabra, nuestros oídos no la vuelven a escuchar, ni vuestro corazón no la vuelve a saborear, sino hasta el siguiente culto donde vamos. Porque la Biblia la tenemos como un objeto más en nuestros hogares. Aleluya. Que muchas veces nos volvemos tardos para oír la palabra de Dios. Amén. Y esto le había pasado a estos hermanos, a este pueblo, que el escritor a los hebreos les mandaba esta carta. ¿Qué había pasado? Hay una traducción que se llama la traducción viviente. Habla muy fuerte, pero es muy entendible. Y él recita el versículo 11 de esta manera. Dice, nos gustaría decir mucho más, dice Pablo, sobre este tema, pero es difícil de explicarles, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Dice esta traducción viviente. O sea, me gustaría seguirles explicando, Sí. pero tal parece, dice Pablo, o perdón, el escritor a los hebreos, que ustedes no quieren escuchar. Hermano, eso es lo que pasa, y ahora más adelante, eso es lo que pasa cuando cualquiera de nosotros no queremos escuchar espiritualmente la palabra. Si escuchamos el sonido, escuchamos el ruido que hacen estos micrófonos, o hace mi voz, pero la palabra de Dios no llega a lo íntimo de nuestro corazón para poder arrancar aquellas cosas que están arraigadas en nosotros. Y eso era lo que a ellos les había sucedido. Habíanse vuelto nomás unos religiosos más de aquellos tiempos, como en los días de Jesucristo. Y eso es, hermano, lo que ha llegado a hacer que las congregaciones evangélicas hoy día sean personas, no digo ustedes, sean personas que son muy pobres espiritualmente hablando. Personas que le hemos prestado poco interés a la palabra de Dios. Personas, hermanos, que
Invertimos en cualquier cosa, pero menos en lo que es la palabra de Dios. No invertimos mucho en lo que es literatura bíblica para aprender. Quizás tenemos cosas muy bonitas, no es malo. La situación es que estamos gastando demasiado tiempo en cosas que no nos van a aprovechar en la eternidad, sino que son solo cosas terrenales, porque muchas veces nuestros oídos no quieren escuchar la palabra de Dios. Ayúdanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. No querían escuchar la palabra de Dios. Amén. Hermano, este tipo de personas, como quizás muchos de hoy día, estaban felices con ser lo que eran. Estaban felices con que les llamaran que eran cristianos evangélicos de X congregación. El problema era que ellos se habían acostumbrado, y déjenme usar la palabra, a ser enanos espirituales. Ya ellos no se preocupaban por crecer en su vida espiritual. A ellos no les importaba estudiar la Biblia en profundidad. A ellos no les importaba escuchar un mensaje con profundidad para que llegara hasta el alma. Les daba igual. Estaban felices de ser como eran. Estaban felices de ser enanos espirituales. Pero no había ese deseo en su corazón, en su vida, en su alma, que su vida espiritual fuera creciendo, como la misma palabra dice, como la luz de la aurora. Sí. Aleluya. Y querer parecerse cada día más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Sino que se habían acostumbrado a ir, a caminar, tal como ellos se sentían felices. O, espero que no, como algunos de nosotros nos sentimos. Santo Padre. Estaban muy contentos. Pablo sigue diciendo, el escritor de los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, Sí. ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estas personas habían quedadose como niños espirituales. No era que no habían tenido la facilidad de crecer, era que no habían querido crecer. No era que no se les había ofrecido el alimento espiritual, era que no lo que habían querido saborear. Amén. Era que no tenían la posibilidad de comer alimento sólido, era que no lo querían comer. Ayúdanos. Ahora, habían llegado a ser unas personas que el escritor los compara como niños espirituales, que había que volver a enseñarles o volver a empezar a enseñarles clases bíblicas de niños de primera generación, por decirlo de alguna manera. O en otras palabras, aquí nosotros lo conocemos, había que dárselos a las hermanas que cuidan niños ahí atrás, hablando espiritualmente. No porque no había alimento para que ellos pudieran saborear. No, es que ellos estaban alegres tal como eran. Hermano, y cuando un cristiano cae en esa situación, lo más peor es que cuando yo leí estos pasajes es que el que cae en ese letargo espiritual piensa que todos están así. La persona piensa que todos están al nivel de él y que todos son niños espirituales. Y el problema es, gloria sea al Señor, que estas personas dentro del Evangelio no crecen. Y vamos a ver, el tema es el fracaso de dejar de crecer en Cristo. Así se llama el tema. El fracaso de dejar de crecer en Cristo. Hermano, yo pienso que si nuestro Dios
en su santo amor, en su santa misericordia, nos dejó la palabra revelada. Aquellos hombres del ayer Dios se la reveló. Nosotros hoy cómodamente podemos leer la palabra, podemos escucharla, podemos escudriñarla. Hermano, me temo que no solo aquí, muchos de nosotros no escudriñamos las escrituras. No dije no la leemos, dije no la escudriñamos, no indagamos, no buscamos por qué ese texto. Muchos de nosotros estamos felices con escuchar algún mensaje nomás. Y hemos llegado a ser niños espirituales. Muchos hemos llegado a sentirnos felices con venir a dar 2 saltos el día del culto. Pero no indagamos qué la palabra dice. No indagamos por qué la Biblia, gloria sea al Señor, y empezamos a decaer. Y recuérdase, mi hermano, la decadencia espiritual es un proceso. Es un proceso. De repente, no solo ha decaído espiritual, de repente se aparta de las verdades de la palabra del Señor. Por eso es que el escritor dice que hay que volverle a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque empezó, aleluya, a dejar el alimento sólido y empezó a vivir como que es un niño. Las personas que llegan a ese punto de niñez espiritual son apáticos a la palabra. No tienen esa apatía con la palabra, que están enamorados de la Biblia. Les da igual escuchar o no escuchar un mensaje verdadero. Escuchan a cualquier predicador y como ya no tienen esa conexión con Dios, con la palabra, no les importa. Porque son niños espirituales, no saben discernir entre el bien y el mal. No saben cuál es el mensaje verdadero ni cuál es el mensaje de mentira. Por eso es que muchos hoy están dentro de las congregaciones llamadas de la prosperidad, porque les ocultan la verdad envuelta en una mentira. Pero como son niños espirituales no se dan cuenta que les están engañando. ¿Por qué? Porque dejaron los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Porque invertimos tiempo en cualquier cosa menos en escudriñar las escrituras. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo le habla a los hermanos de Gálatas. Miren lo que Pablo les dice a los hermanos en Galacia capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, pongan atención a esa palabra. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya Jesucristo había sido presentado delante de ellos, delante de sus ojos, como la verdad, como crucificado. Ellos sabían. Amén. Pero ¿qué pasó cuando dejaron de oír la verdadera palabra del Señor? Llegaron personas y empezaron a engañarlos. Hermano querido, cuando usted y yo no escudriñamos la Escritura, cualquier doctrina nos va a engañar, nos va a enredar, porque no conocemos la esencia de la palabra del Señor. Por eso que muchas veces nos gustan mensajes solo por encima, historias bíblicas nomás, que no llegan a lo profundo del corazón, que no arrancan aquellas pasiones desordenadas, pasiones de hombre de la carne que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque nos volvimos niños espirituales. Dejamos los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Dejamos el deseo de escudriñar a profundidad la palabra de Dios. Los de Galacia, Pablo les habían presentado el Evangelio tal como es Jesucristo. Pero dejaron de escuchar la verdad, de practicar la verdad, de hacer la verdad y fueron engañados. Se volvieron niños. Y no solo eso,
sino que cuando se vuelve, hermanos, si uno cae al sistema, empiezan las pasiones carnales a entrar en nosotros y empieza el enemigo a hallar cabida en nosotros, y es ahí, gloria sea al Señor, donde la carne o las pasiones carnales toman el control de la persona. Bendito sea el Señor. Les voy a leer de otra traducción, el mismo 3.1. Yo sé que esto es fuerte, hermano, pero búsquelo usted ahí en la traducción viviente. Bueno, sí que le gusta gastar el material bíblico. Aleluya. Dice: Gálatas estúpidos, ¿quién lo ha embrujado? Hay otra que dice: ¿quién lo ha hechizado? Después que ante sus ojos presentaron a Jesús Mesías en la cruz. O sea, cuando uno, hermano, cae en ese sistema de no querer escuchar la palabra del Señor, es como que está embrujado, como que está hechizado. Hermano, despierta, y es tiempo, hermano, y golpeándolo. Es como que ha caído en un hechizo, es lo que Pablo quiere decir, es el original de lo que el apóstol Pablo quiere decir. ¿Quién los ha embrujado? Despierten, salgan del hechizo en que han caído. No quería que escuchara la palabra del Señor. Aquí, en esto que hemos leído de Gálatas, hermano, no fue un problema como el niño que yo dije que había quedado en tercer grado. No fue un problema de entendimiento. Ellos habían entendido que Pablo les había presentado a Jesucristo crucificado, sino que aquí fue un problema de ociosidad por no mantenerse dentro de las filas del cristianismo de la gracia. La ociosidad es un pecado, mis queridos. Cuando uno cae en esos momentos de ociosidad espiritual, que no quiere leer, no quiere orar, no quiere santificarse para el Señor, viene al culto y pareciera que está en otro lugar, pero no en la congregación adorando con los hermanos. Por eso le digo, es como que está hechizado. ¿No será que se murió el hermano? Es como que está hechizado, es como que lo han embrujado. Eso es lo que en Gálatas 3.1 quiere decir. Pablo dice: ante sus ojos ha sido presentado. Y lo peor de todo lo que he dicho es que estos hermanos dejaron de crecer. Dejaron de crecer. Ya no había crecimiento. Hermano, seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que crecimos espiritualmente? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó una Biblia, un diccionario, otra Biblia, empezó a escudriñar, a ver por qué ese texto? ¿Cuándo fue la última vez que se interesó por un texto bíblico? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo le sucedió eso? ¿Ayer? ¿Ahora? ¿Anoche? ¿La semana pasada? ¿El año pasado? ¿De 5 años? ¿De 10 años? ¿Cuándo fue? ¿O ha dejado de crecer? ¿O hemos dejado de crecer? Hemos dejado de buscar la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oramos antes de leer la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos: Señor, quiero aprender de este pasaje, por favor, ilumíname, porque yo no puedo? ¿Cuándo fue la última vez, mis queridos hermanos, nosotros como congregación, que vinimos delante del Señor y dijimos: Señor, yo no entiendo este pasaje bíblico, yo necesito aprender de ti? ¿Cuándo fue que empezamos a buscar alimento sólido? ¿O desde cuándo estamos tomando leche como niños espirituales? Miren lo que Pablo también le dice a los hermanos en Corinto.
3:1, a versículo 3. Primera, sí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eres capaz, y soy capaz todavía. Porque aún soy carnales. Ahora bien, vea lo que sucede, mis queridos hermanos. Cuando alguien vuelve y cae en esa vida de niñez espiritual, las pasiones carnales están ahí en usted y en mí. Pero cuando caemos a ese sistema que no queremos escuchar la palabra de Dios, miren lo que sucede. Sigamos leyendo. Dice Pablo, pues habiendo entre vosotros, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, hermano, cuando dejamos la búsqueda real de la palabra de Dios, entonces es ahí donde las pasiones carnales toman el control de nuestro ser, de nuestras emociones, de nuestro corazón, y empezamos a vivir como hombres naturales aún dentro de la iglesia. Y ya no nos importa lo que es la espiritualidad. Ya digo, me importa lo que diga el hermano de mí. ¿Por qué? Porque hemos vuelto, gloria sea al Señor, a una vida. No es que estemos fuera del Evangelio, sino que nuestra vida ha regresado como, o quizás peor que cuando Jesucristo nos alcanzó y nos hizo salvos. Porque ahora, dice Pablo, soy carnales porque hay celos, hay contienda, hay divisiones entre vosotros y andáis como hombres. ¿Por qué? Porque habían descuidadose de lo que Dios le había enseñado por medio de sus siervos, y ahora le habían dado lugar a las pasiones carnales o a las obras de la carne. Hermano, y lo más peor es que uno no se da cuenta. La persona se da cuenta. Los hermanos de Gálatas, ellos pensaban que estaban muy bien. Los hermanos hebreos, ellos pensaban que estaban muy bien. Pero cuando reciben la amonestación del siervo de Dios, les dice el versículo 13 de la base que tomamos: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, hermano, todo aquel que cae es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. No ha entendido, no ha conocido, ha dejado de conocer la justicia de Dios, por lo cual Dios nos ha hecho justos por medio del Señor Jesucristo. Poderoso Cristo. Ha dejado de entender la palabra del Señor. Hubo un momento que dejó, aleluya, de crecer espiritualmente. Hubo un momento que ya no quiso, lo hizo, y lo más peor, esto es lo peor, hermano, que lo hizo voluntariamente. Voluntariamente dejó ya, gloria sea al Señor, de querer oír palabra verdadera, de querer escudriñar las Escrituras. Decidió él mismo ya no hacerlo. Ya no quiso. Digo, ya estoy cansado, ya no voy a seguir escudriñando las Escrituras, voy a dejarlo ahí. Voluntariamente decidió y se quedó como un niño espiritual. Santo Padre. Hermano, y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. No vaya a pensar que porque predicamos o somos hermanos de la iglesia, de que no, nos puede pasar a cualquiera de nosotros si nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Ese es el problema. Si nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Dice otra traducción:
Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El que se alimenta con leche, el que ya no quiere escuchar la palabra, pues más, nosotros mismos los predicadores. Ya no queremos escudriñar y vengo y darle siempre lechita. O sea, ya no entiendo, ya no sé cómo declarar lo correcto de la palabra de Dios. Porque la culpa no es suya, la culpa es mía, porque como leíamos la traducción del griego, me volví ocioso en el estudio de la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió. Ahora, dice la traducción, gloria sea al Señor, siendo bebé y no sabe hacer lo correcto. Hermano, eso es malo. No, a mí me parece bien. No, el problema es que se volvió como un niño y ahora ya no sabe hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha reprendido por cosas incorrectas que hemos hecho, por la inmadurez que hay en nosotros? Amén, hermano. Por el desconocimiento de la verdad de Dios, por la negligencia de no escuchar, de no escudriñar el texto bíblico. ¿Cuántas veces hemos caído en errores con nuestras palabras, con nuestros hechos, nuestras acciones, por la negligencia de no saber la palabra de Dios? Amén, hermano. Muchas veces hemos enseñado mal por la negligencia de no escudriñar la Escritura. Hermano, esto es serio para nuestra vida espiritual en la eternidad. Aleluya. Porque entre más usted y yo vayamos creciendo en el Señor, usted más, gloria sea al Señor, va a sentir ese deseo, aleluya, de pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Va a sentir en su corazón, va a venir a este lugar, hermano. Yo sé que no viene como una rutina, pero si alguna vez le ha pasado, y ya no va a sentir, hermano, ese deseo, va a venir a orar, a cantar, a deleitarse, porque tuvo el tiempo de hacerlo. Pero cuando caemos en ese momento de vida espiritual, ya no le siento sabor. Los niños vienen a jugar. A ellos no les importa que la enseñanza esté profunda. A ellos no les importa que la palabra esté llegando al corazón. Ellos solo son niños. Ellos no entienden todavía. Vienen a jugar. Pero así hay muchos de nosotros adultos. Que no le prestamos atención ni siquiera a la enseñanza, a la palabra, a la alabanza, a la oración. Ya nos da igual. Somos niños espirituales. Amén, hermano. No hemos podido desarrollar. En algún momento dejamos de crecer. Voluntariamente. Dejamos de crecer. Dejamos de comer alimento sólido. Y empezamos a Aleluya, comer gloria a Dios. leche espiritual. Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 2:11, da un consejo. Amén. 1 Pedro 2:11, bendito sea el Señor. Miren lo que Pedro nos aconseja. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí. Absteneros de los deseos carnales. Sí. Ahora, pero el problema es, hermano, que cuando se llega a una etapa de niñez espiritual, no sabemos hacer lo correcto. No sabemos diferenciar entre el bien y el mal. Porque hemos dejado, gloria sea al Señor, esa hambre espiritual. Aleluya. ¿De qué estaba Pedro hablando? De esa lucha. Vaya a Gálatas. Miren lo que Pablo dice a los hermanos en Galacia. El 5:17, por ejemplo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bien, Padre. Ahora,
¿cuántos de nosotros, muchas veces, no solo nosotros, hemos hecho caso a las pasiones carnales y hemos hecho muchas veces cosas desagradables al Señor? Solo porque no pusimos atención a la verdad de la Biblia, solo porque no nos importó el mensaje bíblico, solo porque no quisimos hacerlo. Muchas veces hacemos cosas que hemos sido reprendidos por la palabra de Dios, hemos sido reprendidos por el hombre o la mujer que predicó la palabra, y a nosotros, como cristianos evangélicos, quizás no nos importó lo que dijeron, o no le tomamos mayor importancia porque nos quedamos letargados espiritualmente en la edad de niños espirituales. Aleluya. Vea 2 Timoteo 2:22. Mira lo que enseña 2:22. Amén. Uy. Dice Pablo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan Al Señor. al Señor. Hermanos, si nos hemos quedado en esa edad, o cualquier persona, va a ser difícil huir. Y tomen nota, hermano, aquí no está hablando a un Timoteo de 15 años. Era un Timoteo arriba de los 30. Aquí no está hablando a niños de edad. Aquí está hablando a personas ya adultas, como usted y como yo. Que las pasiones juveniles, las pasiones carnales, ahí están dentro de usted. En algún momento le van a querer hacer pecar. Amén. Ahora, pero el poder del Espíritu Santo del Señor, volvamos a Gálatas. Gálatas 5, bendito sea el Señor. 17. Pero si soy, el 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice Pablo. Ahora, hermano, el punto es que el cristiano debe y debería ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que le va a reprender, Amén. le va a corregir, Sí. le va a enseñar, le va a decir: eso no es bueno, eso es malo, eso es bueno. Le va a enseñar entre el bien y el mal. ¿Cómo le va a enseñar entre el bien y el mal? Cuando usted y yo ponemos atención a la palabra de Dios. Cuando usted y yo ponemos esmero a aprender de lo que es la palabra de Dios, va a tener su mente llena de la palabra, su corazón lleno de la palabra, va a poder, gloria sea al Señor, contrarrestar la fuerza del mal. Aleluya. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la lectura bíblica, a escudriñar la palabra? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Poderoso Cristo, Rey de los Yo cielos. no dije que ver otro programa es malo. Yo solo pregunté cuánto tiempo le está dedicando a escudriñar la palabra de Dios. Cuán empapados estamos de la verdad de Dios. Aleluya. Cuánto nuestro corazón ha absorbido la enseñanza de Dios. Aleluya. Cuánto vuestro corazón anhela estar con Cristo. Aleluya. Cuánto vuestro corazón, mis hermanos, anhela que vuestros ojos vean la palabra del Señor. Oyéndolas. Gloria a Dios. Aleluya. Ya queremos que venga un predicador y nos cuente cosas demás. Sí, sin sentido. Que cante mejor alabanza y que no predique. ¿Es que sea mala la alabanza? No me vaya mal a entender. Pero a veces se pasa más con una alabanza que con una predicación que llegue a lo profundo de vuestro corazón. Versículo 14.
Miren lo que dice el versículo 14. Ahí donde están, en el libro de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, Gloria a Dios. para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien Y del mal. y del mal. Aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Ahora, hermano, cualquier cristiano puede llegar a caer en una tentación. Cualquier cristiano Amén. puede llegar a caer en una tentación. Pero no si ese cristiano está viviendo de la mano con Jesucristo. Ahora vuelvo atrás. Cuando uno cae en ese momento de niñez espiritual, por lo que Pablo les escribía a los hermanos de Corintios, 3:1-3, es que uno se vuelve carnal. Es que las pasiones carnales toman control de vuestra mente, de vuestras emociones, de vuestro corazón. Y es ahí, hermano, por eso es que Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Bendito sea el Señor. Querido hermano, usted y yo no podemos ser personas adultas hablando espiritualmente si no anhelamos, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado Sí, tus dichos. tus dichos. ¿Para qué? Para no pecarte. Dios mío, ayúdanos. Para no pecar. Amén. Cuánta ley de Dios, cuánta palabra del Señor hay en vuestros corazones, amada iglesia, para no pecar delante de Dios. Aleluya, hermano. Cuánto anhelamos. Como dijo el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Aleluya. Cuánto anhelamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de la palabra de Dios. Y salir de esa niñez espiritual y empezar a crecer, porque lo hicimos niños espirituales voluntariamente. ¿Por qué no salir de ahí? Amén. ¿Por qué no levantarlo, mis queridos hermanos? Y ver esta iglesia todos llenos de palabras de temor de Dios. Que ya no nos cuenten que el hermano, la hermana estaba allá como parecía un mundano. Y uno dice, no se congrea con nosotros, no visita. Santo. Aleluya. Que vengan y nos digan, qué hermano ese, predica, da buen testimonio lo que hacía el hermano ayer, pero no, ya no se entiende quién es cristiano porque cayó en una etapa espiritual. Vive como niño, vive como un niño más. Ya no puede discernir entre el bien y el mal, porque dejó de comer el alimento sólido. Sí, amén. Ya no le gusta. Poder de Dios. Ya no le gusta comer el alimento sólido, que es la palabra de Dios. Amén. Qué bonito que fuéramos como los de Berea, ¿verdad? Que empezaron a escudriñar lo que le iban a predicar, Sí. a ver si era verdad lo que les decían. Qué bonito, hermano, gloria sea al Señor, que fuéramos de esa capacidad, gloria sea al Señor. Santo Padre. Mira, hermano, cómo Pablo oraba por los hermanos. Y que sea vuestra oración. Que sea vuestra oración. Creo que lo leímos ayer. Aleluya. Filipenses. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 8 de Filipenses 1. Porque Dios me es testigo como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más Entiendo. en ciencia, en todo conocimiento. Sí, entonces. Esta era la oración de Pablo por esta iglesia. Que estos hermanos crecieran en ciencia, no en ciencia humana. No. En la palabras de ciencia, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, que crecieran en el amor de Dios. Amén. Aleluya. Eso era lo que él pedía, eso era lo que él quería.
No solo el apóstol Pablo quería eso. Dios mismo quiere que todo su pueblo viva en el temor de su palabra. Viva en el temor, anhelando parecerse cada día más a Él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Porque si dejamos de crecer, ya no vamos a anhelar la palabra de Dios. Ya no la vamos a anhelar. Se me pasa aquí, lo vamos a querer. No sé a cuántos alguna vez han dicho, ya me tiene aburrido mi trabajo. Hermano, cuando llegamos a ese punto, estamos bastante mal. Cuando decimos, ya me aburre que prediquen solo de santidad. Hermano, llegamos a un punto que ya no queremos oír la palabra de Dios. Porque nos quedamos, gloria al Señor, voluntariamente en darnos a Cristo. Y la única manera de salir de ahí, gloria al Señor, es buscar al Señor. Es venir al Señor de rodillas y en oración. Gloria a Dios. Dile, Señor, yo quiero volver a aquellos días donde anhelaba tu presencia. Gloria a Dios. Señor, yo quiero volver a aquellos días donde me gustaba escudriñar tu palabra, donde me gustaba aprender de ti, donde yo quería estar contigo todo el día y toda la noche. Señor, yo quiero volver a esos días. Aleluya. Anhelo esos momentos. Anhelo esos días de vigilia en estudio de la palabra del Señor. Levántame de esta niñez espiritual. Amén. Para poder crecer. Y no solo crecer yo, sino que mis hermanos crezcan conmigo. Aleluya. Que tu iglesia sea una iglesia de ciencia en tu palabra, de conocimiento, de sabiduría. Que el incrédulo sepa que te servimos a ti. Que servimos a un Dios sabio, a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios eterno. El que no te conoce, sepa que yo te sirvo. Que cuando hable con aquel incrédulo, sepa que yo hable palabra tuya. Eso es lo que oraba Pablo. Hermanos, que tengan ciencia, les decía Pablo. Que tengan conocimiento de Dios. Hermano, eso era lo que el apóstol Pablo quería para los hermanos de Filipo. Y Dios también quiere para usted. Que lo levantemos. Si alguno de nosotros ha caído en eso, espero que no. Que lo levantemos de esa edad donde nos quedamos. Donde ya no quisimos crecer. Donde ya me da igual traer un mensaje que a usted no le diga nada. Hermanos, no. El evangelio de crecimiento espiritual. El evangelio, mis queridos hermanos, es cada día, gloria al Señor, conocer más a nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es como los que estamos casados, que cada día conocemos más a nuestra esposa. El evangelio es parecido, además Pablo lo compara en Efesios 5, 22 en adelante. Aleluya. Conocerlo cada día más. Gloria al Cordero. Me gustan los hermanos que llaman por un texto aquí en la iglesia. Hermano, no lo entiendo, estudiémoslo. Eso es querer crecer. Eso es querer aprender más de la palabra de Dios. Eso es anhelar y querer escuchar la voz de Dios. Gloria al Cordero. Digo, pastor, cuando leo la palabra del Señor, yo veo que mi corazón está más cerca del infierno cuando veo lo pecaminoso que es mi corazón. Hermano, su corazón y mi corazón, dice Jeremías, que es malo. Dice que es malo. Y si no lo reprendemos con la palabra de Dios, ese mal corazón va a hacer que las obras pecaminosas
las obras de la carne, salgan a flotar nuestras pasiones y los vamos a volver personas carnales aún dentro de la congregación. Y esa es la reprensión de esta noche. Que le pidamos al Señor Amén. que las obras de la carne no tomen lugar en nuestra vida, sino que el poder del Espíritu Santo de Dios las aplaque y las aplaste y las quite de nosotros para poder servirle a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Un temor y temblor delante de Él todos los días de nuestra vida Amén. para poder ser levantados, hermano, el día que Cristo venga y no quedar avergonzado, como la Biblia dice. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos Gloria a Dios. a poder anhelar la verdad de Dios, Bien, hermano. a poder anhelar, hermano, la palabra verdadera, a orar por nosotros los predicadores para que nos traigan palabra que llegue y toque vuestro corazón, que nos confronte la Biblia, que nos confronte la palabra de Dios por medio del siervo predicador, que digamos, sí, hombre, estoy mal. Hace tiempos no quiero llenarme de la palabra de Dios. Amén. Señor, gracias porque yo estoy mal y necesito arrepentirme delante de ti. Oh, Aleluya. por eso que Jesucristo les dijo: todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O si no, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si no los negamos, si no anhelamos a Jesucristo, no podemos ser sus discípulos. No podemos. Jesús no dijo que es imposible. Jesús dijo: no puedes. No podemos ser sus discípulos. ¿Qué es lo que nos va a hacer un discípulo de Cristo? Aleluya. Anhelar sus enseñanzas, anhelar su verdad, anhelar su palabra, anhelar escuchar su voz, anhelar ver cómo es Él. Eso es lo que hace un discípulo. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que hace un discípulo. Y querido, un discípulo no nos hace venir a cada culto aquí, pero nos importa lo que es la verdad de Dios. El discípulo de Cristo anhela su verdad, anhela su palabra, anhela ser como Él, anhela vivir como Él, caminar como Él y crecer cada día más. Eso es lo que es un discípulo. Poderoso. Gloria a Dios. Por eso el tema era el fracaso de la crecer. Aleluya. Espero, hermano, que aquí no haya ni un fracasado de esos. Santo Que Padre. todos estemos anhelando crecer en Cristo. Espero que usted y yo hayamos estudiado la palabra del Señor estos días pasados. Sí, amén. Hayamos aprendido del Señor. Hayamos estado delante de Dios, en su presencia, buscándole. Y si no lo hemos hecho, hermano, yo le recomiendo que lo haga. Porque después de la niñez espiritual, del dejar de crecer, viene el retirarse del Evangelio. Usted no quiere retirarse del Evangelio. Usted no quiere salirse del Evangelio. Yo no quiero salirme del Evangelio. Por eso la palabra de Dios nos insta que busquemos más de Él, Gloria a Dios. que aprendamos más de Él, para seguir en este santo camino, donde Dios nos ha puesto de pie. Oremos al Señor, que nos dé la fuerza, que nos ayude, que nos guarde con su Santo Espíritu. Padre, Señor, gracias por tu santo verdad, Señor. Dios nos ayude. Señor, ayúdame, Padre, a poder crecer en ti, Señor. A poder ganar tu palabra, Señor. A guardar en vuestro corazón, Señor. Usted sabe lo difícil que nos es, amados. Oh, Señor. Poder soportar las tentaciones en ti, Señor. Padre, usted sabe lo difícil que nos es como seres humanos, Señor. El poder caminar, Dios, querer caminar con nuestra fuerza, Señor. Padre, auxilio con tu Espíritu Santo. No permita, Señor, que el enemigo tome el control de nuestra vida, que el pecado no reine, Señor, en nuestros corazones. Padre, pon en nosotros, pon en nuestra mente, en nuestro corazón, el anhelo, Señor, de crecer en ti. Pon, Señor, en esta iglesia, en cada hermano, en cada hermana, en cada joven, Señor, el anhelo de aprender de ti, Señor. Levántalo, Dios, de esa vida de niñez, Señor. Haznos crecer, Rey de gloria. Haznos crecer.
crecer en ti, Señor. Necesitamos crecer en ti, Señor amado. Necesitamos, anhelamos, Señor, cada día crecer en la ti, Señor. Cada día, Señor, aprender de tu palabra, Rey amado. Mira mis hermanos que están luchando contra un pecado, Señor. Mis hermanos que están luchando contra de la obra de la carne, Señor. Ayúdale, denle la fuerza, denle la fortaleza, denle la sabiduría, Señor amado. Pon en ellos que escudriñen tu palabra, Señor, para que puedan vencer, para que puedan triunfar, Señor bendito. Y un día, Señor, todos libres contigo, Rey de gloria. No permita, Dios, que volvamos atrás. No permita que este pueblo hemos escuchado tu verdad y volvamos atrás. Oh Señor, guíanos con el poder de tu Espíritu Santo, Rey. A lo que predicamos, a lo que enseñamos tu palabra, ayúdanos a enseñar tu palabra verdadera, tu palabra de verdad, Señor. Oh Señor amado, para que usted se agrade, Señor, para que su Santo Espíritu, Rey, nos auxilie cada vez que lo hagamos, Rey de gloria. Aquí presente, mis hermanos, dale sabiduría, dale palabras de ciencia, Señor. Espíritu de sabiduría en el temor de tu palabra, Señor. Gracias, Rey. Gracias por la oportunidad y el día, Señor, de estar contigo, Rey, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, le doy. Gracias, le doy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey. Sea bendito su nombre, Señor. Gracias, Señor. Gloria sea al Señor.